En este vídeo vamos a conectar 4 elementos que parece que no tienen ninguna relación entre sí. Una frutería, Artlist, las GAE y el mundo VJ. Así que si te apetece saber qué tienen en común en esta historia, prepárate porque vamos a empezar directamente con lo más morboso. Vamos a empezar por la frutería porque para mí es la parte que es la más indignante de toda esta historia que te voy a contar. Y es que el otro día fui a la frutería del barrio, una frutería de toda la vida, conozco al dependiente desde hace tiempo y el chico es un apasionado de la música, le encanta tocar la guitarra, practica un montón de horas y le dije en plan broma: oye, hoy te has olvidado de poner la música, ¿no? Y me dice: déjate de la música, no quiero saber nada. Y bueno, empieza a contarme y me cuenta algo que es que no me lo podía creer, casi me explota la cabeza allí mismo, porque me cuenta que el otro día llamó a la frutería nada más y nada menos que las GAE. Dice que quería cobrarles por poner la radio y por poner música en la tienda. Imagínate, es que llega un momento que esto es de locos. Resulta que quieren cobrar al frutero o a cualquier otro negocio ya por estar allí ordenando unas manzanas, despachando unos kiwis. Y yo no sé qué pensarás tú, pero a mí estas cosas me indignan. Igual que me indigna tener que pagar el canon dentro del precio de los discos duros cuando la información que voy a tener allí son mis propios vídeos y mis propias fotos que he grabado yo mismo. Pero lo del canon lo dejamos para otro día. De utilizar música comercial, de ese problema, los filmmakers ya es algo que conocemos bien, porque es habitual que los clientes nos pidan utilizar música conocida y entonces llega el momento donde les tienes que explicar que no funciona de una manera tan fácil y debes sobre todo darles una solución, ¿no? Y eso mismo es lo que me sirvió para ir a Pepe y contarle pues lo mismo que cuento a mis clientes, que existen plataformas de música que ofrecen música libre de derechos, hay música de todo tipo y básicamente a mí como filmmaker me solucionan la vida y pensaba que era algo que, bueno, pues también podía darle una solución a la frutería, ¿no? Utilizar estas plataformas donde pagas una licencia mensual y te olvidas de que te llegue una notificación de las GAE donde te dicen que vas a tener que pagar una cantidad ingente, una cantidad desorbitada de dinero simplemente por estar escuchando la radio en tu negocio. Es que es algo increíble, ¿no? Y aquí es donde entra en la historia Artlist, porque es la plataforma que yo utilizo desde hace años. Yo tengo una suscripción anual y esto pues me ofrece acceso a un montón de música, miles diría yo de canciones que son las que ofrezco para los vídeos de mis clientes. En su momento yo me planteé varias opciones y al final elegí Artlist entre las diferentes plataformas que hay, porque me parecía que la licencia que ofrece permite un uso más amplio para cualquier tipo de proyecto, para cualquier plataforma. Puedo utilizar música en YouTube sin tener problema, en Instagram, incluso podría en anuncios de televisión o en un podcast. Así que bueno, incluso de Artlist, el plan básico, ya creo que sería una solución totalmente válida para la frutería, para poner música de fondo en la frutería del barrio, y es algo que les valdría bastante. Pero ahí el frutero, cuando le di esa solución, me hizo una buena pregunta y es: ¿qué tal es esa música de Artlist? ¿Es la típica música aburrida de librería? Y bueno, la verdad es que Artlist al principio puede que fuera así, tuviera esas músicas aburridas, pero yo creo que ha mejorado mucho últimamente. Evidentemente no vas a encontrar las canciones de la radio, pero creo que seguro que vas a encontrar una canción que se adapte a tus gustos, porque hay canciones para todo tipo de personas, para todo tipo de estilos, desde música corporativa, que es lo que utilizamos más para hacer vídeos, música rock, indie, música para iglesias, para streamings, lo que necesites, ¿no? Buscar una canción para un proyecto es bastante sencillo, está organizado, es rápido, tienes categorías, tienes estados de ánimo, instrumentos, puedes encontrar lo que quieras para tus clientes. Y ahora metemos en la historia esa parte que dedico al mundo VJ. Y es que yo, si te digo la verdad, cuando pensaba en Artlist, simplemente he pensado siempre en música. Pero es verdad que ahora Artlist ofrece también vídeos de stock, ofrece plantillas, ofrece LUTs, y esto hace que sea una plataforma hoy en día súper útil para el filmmaker.
Te voy a poner un ejemplo, y es que hace poco me llamaron para un evento donde necesitaban lanzar visuales de fondo tipo Resolume, tipo VJ, pero me llamaron a última hora y bueno, pues yo no tenía tiempo de prepararme nada. Habitualmente me gusta pues hacer mis pinitos con Blender, con After Effects, y hago pues cosas que están bastante bien, que a veces habéis visto aquí. Y bueno, por no estar buscando en 1000 páginas, como no me daba tiempo a crear nada, digo, bueno, a ver si entro a Artlist y lo salvamos. Total, que me puse a buscarlo y puse VJ en el buscador y aparecieron un montón de loops, y son loops de calidad 4K, tienen mogollón de calidad, los puedes descargar incluso en ProRes, así que bueno, descargué esos vídeos y bueno, a mí me solucionaron la papeleta ese día. Y total, esto venía a que días después lo he estado repasando tranquilamente y he visto que hay artistas de mucho nivel, hay loops que puedes utilizar perfectamente en Resolume, y me parece que los artistas que hay en Artlist hoy en día hacen cosas súper chulas con los loops. Y bueno, en definitiva, Artlist me salvó la vida y me salvó estar perdiendo el tiempo buscando loops para el evento. Y por el precio que tiene hoy en día la suscripción, si necesitas música, efectos de sonido, LUTs, plantillas, incluso voz en off, bueno, está espectacular. Y ahora lo bueno es que me han dejado un enlace donde si pinchas allí vas a tener 2 meses gratis, así que es un combo perfecto, me parece una buena plataforma. Y hoy en día Artlist creo que se está convirtiendo casi en un básico para cualquier filmmaker o para cualquier grupo de filmmakers, ¿no? Así que ya sabes, si no quieres tener líos con las GAE por derechos de autor, si quieres utilizar música para tus proyectos y recursos de calidad, yo te aconsejo echarle un vistazo a Artlist. En los últimos tiempos, como te digo, creo que han incluido un montón de material que merece realmente la pena. A mí me queda por probar lo de la voz en off con inteligencia artificial, pero parece que tiene buenos resultados para algunos proyectos, así que te dejo el enlace en la descripción por si quieres probarlo, sobre todo por si quieres aprovechar esos 2 meses gratis. El vídeo lo vamos a dejar aquí, yo me voy a ir a la frutería ahora de Pepe a ver si ya he preparado una playlist con esas canciones de Artlist, y mientras compro vamos a ver si podemos escuchar algo de música sin tener que pagar a las GAE. Nos vemos en próximos vídeos. Recuerda de todas maneras que tienes el canal de Vmixeros en Telegram, en WhatsApp, que me permite compartir más información, además de descuentos y recursos extra. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame un Geren, nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.